ninguno de ustedes es tan pobre como para no tener acceso a este espacio. Hay que tener un mínimo de recursos para estar aquí. Por lo tanto, ustedes tienen que acordarse de ese cubano, es un deber, esto es moral, deben de acordarse de ese cubano que no tiene la posibilidad de estar ahora con nosotros compartiendo y se va quedando marginado de esta conversación comunitaria, pero en la cual no todos están. Entre nosotros ahora no están los más pobres de nuestro estado-nación, Cuba. Yo comienzo con este pequeño fragmento de un salmo. Esto es la Biblia, la raíz de nuestra ética occidental está en la tradición judeo-cristiana. Y este salmo dice, feliz, estoy citando el Salmo 41. Esta es la versión directamente del hebreo. Hay algunas versiones que quizás son más apropiadas para entender en nuestro idioma, en el español. En otras versiones cristianas también se dice bienaventurado, pero esa palabra no es la que está en hebreo. En hebreo es feliz, no bienaventurado. Dice feliz, feliz es el que considera a los pobres. El Eterno le librará en el día de la calamidad. El Eterno le preservará y le dará vida para que sea llamado feliz en la tierra. No lo entregues al pobre, ¿no? No le entregues tú en la mano de sus enemigos. Bueno, no lo abandones. No lo o sea, si tú abandonas al pobre, lo estás entregando en mano de su enemigo, en mano del hombre malo. Obviamente tú eres bueno si no hubiera un llamado de Dios y de la tradición para que hagas el bien y te acuerdes del pobre. Se supone que tú vas a responder a este llamado, porque si no respondes a este llamado y te entretienes o te pones a consumir los recursos que debes destinar al pobre de tu prójimo, al pobre compatriota tuyo, pues eres negligente y prácticamente lo estás entregando en manos de sus enemigos. ¿Y quiénes son sus enemigos? Bueno, esto tiene muchas interpretaciones. Yo me imagino que en las sociedades donde hay dinero, porque acordarse del pobre en la sociedad actual significa ayudarle casi siempre con dinero, pero en las sociedades anteriores a la historia prácticamente, se le podría dar ayuda dándole techo, dándole alimento, no necesariamente dándole especies, ¿no? Hasta en trueque. Porque algo siempre te va a dar. Y bueno, hay otras partes de la Torá, del Antiguo Testamento, donde se dice no explotes al hermano que se cobija bajo tu techo por necesidad. Tampoco debes de aprovecharte de su condición de pobre. Y esto obviamente la gente lo va a asociar al socialismo, y yo les traigo como una reflexión la historia de un poblado muy antiguo. Estamos hablando de 6.400 años antes de nuestra era. Y como ven, para nada coincide con la idea de los 6.000 años de la construcción, de la creación del mundo. Para muchos cristianos y judíos incluso, el mundo solo tiene 6.000 y pico de años, pero yo estoy siendo riguroso con la historia que nos traen los arqueólogos, y dice que hace unos 6.400 años antes de nuestra era, no 6.000, son mucho más, 6.400 años antes de nuestra era, existía al sur de Turquía una ciudad comuna llamada Catalhoyuk. En Catalhoyuk no había calles. La comunidad entera compartía no solamente pared con pared, era un compendio familiar prácticamente tribal que creció hasta 10.000 personas, y que hay un momento en la historia que desaparece. Hay algunas versiones que dicen que fue un incendio. Algo repentino acabó con ellos. Yo también he imaginado que puede haber sido una invasión del enemigo, porque una sociedad que comparte muchas veces no se especializa. Cuando una sociedad es comunitaria o comunista, de hecho algunos comunistas hablan de esta sociedad primitiva, inspirándose, y les llaman pues la sociedad colectivista primitiva en la que se inspira el marxismo. También algunos le dicen que era una sociedad anarco comunista, porque no hay Estado, o sea, una sociedad sin Estado, pero donde todo el mundo comparte, en una especie de kibutz israelí o de cooperativa cubana, donde en la cooperativa cubana no, porque hay un Estado. O sea, esto es una sociedad comunitaria que no tiene un Estado encima, ¿no? Imponiendo leyes. Y por eso hay comunistas que dicen que era una sociedad anarco-comunista. Anarco porque no tiene Estado.
La anarquía, ustedes saben que es cualquier sociedad humana que no tolera que haya una élite gobernando, ¿no? En Catalhoyuk, todos vivían pegados unos, no me imagino cómo, pero ahí quedan todavía ruinas y se supone que unos de los que querían salir al campo tendrían que pasar por encima de los techos de los vecinos, de pasillos muy estrechos, pero no había calles como en las otras sociedades donde ya hay clases sociales, ¿no? Y las calles separan a la gente. Yo me imagino que es que simplemente había un vínculo de sangre. Era una familia grande que creció y se convirtió en tribu. Existió hace muchos años una comunidad de este tipo, pero no son las típicas sociedades humanas. Las típicas sociedades humanas, pues cada uno se especializa en lo suyo y se crean las divisiones, ricos y pobres, y tenemos que acordarnos de los pobres, porque sencillamente nos hace daño como sociedad ser crueles con nuestros semejantes, ser cruel con tu semejante, ocultar la vista, mirar hacia otro lado o esperar a que el Estado benefactor, sea un capitalismo reformado o un país comunista, esperar que el Estado sea quien arregle los asuntos, es descuidar ese deber tan antiguo. Perdón, se me abrió algo aquí. Hay un comercial. Perdón. Ya casi vamos a compartir. Hoy es domingo y yo creo que el tema de no olvidarse de los pobres pues debe ser compartido desde el principio. No puedo dar un discurso muy largo porque me va a parecer que es algo como demagogo, ¿no? Hablar demasiado de los pobres sin ser pobre. Yo no soy pobre y creo que ninguno de ustedes es suficientemente miserable para caer en esa categoría de pobre. Ya le digo, los verdaderamente pobres ni se van de Cuba ni tienen acceso a Internet. Los pobres son de verdad pobres. Y obviamente es relativo de una sociedad a otra. Un pobre en Estados Unidos puede ser gordo, por ejemplo. Un pobre en un país pobre casi siempre es flaco. Ahí está el relativismo, esto de quién es más pobre, ¿no? Yo creo que desde que el hombre es hombre, pues ha sufrido esta desigualdad y la ha reparado a partir de la caridad pública, de ayudar a los demás, y la religión ha ayudado a codificar esto de ayudar a tu prójimo. Y de hecho te dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Tú quiérete, pero también tienes que querer al vecino, sobre todo si es un hombre pobre, un extranjero, incluso esto ya en el judaísmo es donde se inicia. Y si está enfermo, si está pobre, repito, si es huérfano, que es una pobreza porque te falta la ayuda de tus padres, o la viuda. En las sociedades antiguas, pues la viuda la pasaba muy mal, la pasaba muy mal. Ya voy a compartir con ustedes el tema de los pobres porque como los cubanos estamos divididos entre la izquierda y la derecha, y la izquierda cubana, los socialistas, estoy hablando de la gente de buena voluntad, que de verdad quieren solucionar el problema a través de la justicia, el problema de la desigualdad. Los socialistas cubanos, la izquierda cubana siempre ha querido que sea el Estado quien intervenga, un Estado bien organizado para tirarle un cabo a los pobres, a los enfermos, a los niños, a los deshabilitados. Y la derecha cubana tiende, por llevarle muchas veces la contraria, porque como ha sido tan fuerte la izquierda cubana y ha tenido el aparato del Estado y ha hecho propaganda de su propia visión, ¿no?, de las cosas, obviamente la izquierda cubana ha sido tan fuerte que muchas veces la derecha cubana no ha sido original y ha más bien reaccionado de forma natural, ha reaccionado al discurso de la izquierda sin inventarse su propio discurso. Por eso vemos muchas veces que cuando alguien en Cuba dice, por ejemplo, desde la izquierda, Cuba es un país soberano frente al imperialismo yanqui, está sufriendo sanciones y abajo bloqueo, por ejemplo. Entonces una persona que no comparte la visión general del socialista cubano, entonces dice desde la oposición, que a veces está en otro territorio, en los Estados Unidos, casi siempre por reacción y sin mucha originalidad dicen, no, viva el bloqueo. Eso es una reacción infantil. Es como cuando surge la izquierda, por ejemplo, en la Revolución Francesa, pues surge la derecha porque antes estaba ahí la derecha, pero no tenía nombre. Surge porque la izquierda le da vida. Igual que un padre solo es padre cuando le nace un hijo. Yo, antes de tener mis hijos, no era padre. Era padre en potencia, pero no era padre en la realidad. Y así mismo pasa con la izquierda y la derecha, y a veces nosotros, los que estamos opuestos al camino que tomaron las cosas, la cosa pública y política en Cuba, estamos opuestos, casi siempre
por vagancia o por no tener el tiempo libre o los recursos que tiene el Estado cubano, que es el bando de los ganadores, la izquierda cubana, al menos el grupo que ganó en Cuba tenía un discurso de izquierda, y a veces sin mucha originalidad decimos, no, los pobres que se chiven, los pobres que se la busquen. El Estado cubano dice, no, tenemos que proteger a los niños y a los ancianos, no tenemos recursos por esto, por lo otro, se buscan sus excusas, ¿no? Pero a veces nosotros por reflejo, y repito, sin originalidad, decimos, no, todo lo contrario a lo que dicen ellos. Si ellos dicen blanco, nosotros decimos negro. Y si ellos dicen, hay que ayudar a los pobres, no, tú eres comunista. No, o sea, los pobres que se la busquen porque son culpables de su propia pobreza.